a todos. Gracias, amigo Oscar Tabuada. Gracias. Es un placer, honor, gozo compartir distintas plataformas contigo. Gracias, gracias. Saludo pues los consiervos, amigos en varias naciones. También saludo a amigos que he conocido alrededor de mis viajes, como Eliana Sánchez allá en Colombia, ¿verdad? A Guadalupe, Lupita. Sigues en Texas, ya te vi, ya estás ahí conectada, ¿verdad? A Noemí Moyano, que nos conocimos hace mucho tiempo en uno de nuestros primeros viajes a España. Te saludo con agrado, Noemí. Amén. Saludo a todos los siervos y por supuesto, pues a mi amigo consiervo Dago y su esposa Mari, a Reina. También la saludo, ¿verdad? Y esperemos, como decía Oscar Hernández, que se vayan conectando en poco a poco. Así es que, amados, estamos celebrando, ¿verdad? Estamos en la semana del Pesaj, ¿verdad? O de la Pascua, y quiero darle mi perspectiva profética en cuanto a esta semana. Y yo siento que Pesaj es el anuncio oficial del cielo, donde dice, yo soy tu Dios y aquí estoy para cumplir mi propósito para ti y tus generaciones. Amén. Pesaj, yo creo que es su voz diciéndote, yo soy tu libertador, yo soy tu redentor y soy tu restaurador, ¿verdad? Pesaj es Jesús desatando restauración. Pesaj también es Jesús reposicionando lo que parecía perdido. Amén. Y Pesaj es Jesús interrumpiendo todo ciclo de ruina. Amén. Así es que preparemos nuestros corazones, ¿verdad? Para que este Pesaj, esta Pascua sea diferente, ¿verdad? Sea distinta, no tradicional, no religiosa, pero tiene que traer vida a nuestras vidas. La Santa Cena no tiene que ser un ritual, tiene que traer vida a nuestras vidas. Amén. Así es que vamos a la palabra. Esto fue nada más la introducción. Romanos 12:3. Quiero leerla en la versión NTV. Dice Romanos 12:3. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas, ¿verdad? Al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Amén. Diga conmigo la medida de fe. Tú y yo La medida de tenemos fe, una medida de fe. Amén. una medida de fe. Saludo a Elisa, también ahí en España. Amén. Dios el Padre nos ha dado una medida de fe. Y es en esta temporada donde tú y yo debemos fortalecer nuestra fe. Como decía el apóstol Oscar Taboada, se escuchan tantas cosas. Escuchamos un mundo en caos, un mundo distorsionado, ¿verdad? Y si lo trasladamos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Quizá en tu hogar haya crisis, haya tragedia, haya violencia, las cosas no anden bien, ¿verdad? Y si a eso lo traducimos a un nivel global, ¿verdad? Entonces necesitamos la Pascua, necesitamos el paso del Señor en nuestras vidas, pero es a través de nuestra fe que todas las cosas llegan, ¿sí? La fe es más preciosa que el oro, lo dice el apóstol Pedro y tiene toda la razón. Y cada uno de nosotros ha recibido una medida de fe, pero depende de ti y de mí de cómo la estemos utilizando, ¿sí? Los eventos suceden o dejan de suceder según lo que tú creas. ¿Sanarás o te morirás por esa enfermedad? Todo depende de la confianza que tengas en el Señor. A lo mejor te pasa como a ti, que luego me piden orar por un enfermo y en lugar de sanar se muere. ¿Sí? Entonces,
hay fe para un momento específico y también la hay para procesos largos, ¿sí? Por ejemplo, Jesús sanó al leproso en el instante, ¿verdad? En el instante que lo toca, y también al ciego que le dice, conforme a tu fe te sea hecho, ¿sí? La mujer con flujo de sangre quedó curada al tocar su manto, y el centurión que sabía de autoridad, ¿verdad? No solo recibe el milagro de sanidad para su siervo, que en la serie de The Chosen, Los Elegidos, resulta que el siervo resulta que es hijo del centurión. Está muy buena esa serie, la recomiendo ampliamente. También una muy buena serie que está ahorita de moda, que se llama La Casa de David. Muy buena, muy bíblica, muy centrada, se la recomiendo, ¿verdad? Para este fin de semana, para que se avienten su maratón. Pero bueno, el centurión tuvo el honor de ser halagado por Jesús, que dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre, ¿sí? Y a veces nos hemos encontrado en situaciones así, que cristianos que no son cristianos o gente que no es cristiana, luego hallamos más fe en ellos que en nosotros mismos, ¿verdad? A una mujer sirofenicia llena de fe le dijo que se haga con tu hija como tú quieras, y la niña la sanó, ¿verdad? Recuerdo otra mujer que sorprende a Jesús, la mujer que la trató Jesús de perra, ¿verdad? Digo, en buen término, sin ser ofensivo, pero cuando Jesús se sorprende de esta mujer que le dice, Señor, pero aún los perrillos van debajo de la mesa de sus amos para comerse las migajas, ¿sí? Y me queda claro que ahí dice que el pan es para los hijos. ¿Para quién es el pan? Para sus hijos, ¿sí? Entonces, a veces queremos aplicar la misma fe para lo inmediato, pero como que nos falta la fe para el proceso, ¿verdad? Como que eso no es posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos tuvimos la fe para casarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Verdad? Tuvimos la fe para casarnos, pero luego viene la fe para mantenernos unidos a nuestro cónyuge toda la vida. Eso es lo más difícil en el proceso de mantener el matrimonio. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? O sea, así como hay una fe para inscribirse en la universidad y otra diferente para lograr terminar la carrera y graduarse. Amén. ¿Sí? O sea, no es igual, no es igual. Lo mismo, por ejemplo, para comprar una casa, ¿verdad? Para comprar un auto, ¿verdad? A veces la confianza, nuestra fe nos hace pagar el enganche, pero no es la misma fe que nos va a mantener durante el tiempo necesario para pagar ese coche o esa casa, ¿sí? Por eso es importante que en esta temporada podamos fortalecer nuestra fe. Una fe poderosa es la que hace algo. Amén. Porque se ha hablado mucho de fe, se ha predicado, se dice mucho de fe, ¿sí o no? Pero si la analizamos bajo este concepto, ¿verdad? Bajo esta perspectiva, ¿verdad? Apostólica, entonces, creerle a Dios por milagros se obtiene en un instante. Tenemos la evidencia bíblica, ¿sí? Pero también debemos tener fe para ser capaces de mantenernos en el proceso y no perder lo que se nos dio. Amén. Recuerdo, me gusta mucho el diálogo cuando en la serie de The Chosen, de los elegidos, Jesús va con el, con el paralítico que estaba junto a la fuente. ¿Recuerdan esa escritura?
que estaba en la fuente y que cada año, según eso, según la escritura, bajaba un ángel y si te movías rápido y alcanzabas a entrar en el agua agitada, era sano, ¿verdad? Y en este diálogo dice Jesús, bueno, le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Pero él, en lugar de darle una respuesta específica, le dice, es que nadie me lleva a la fuente cuando viene el ángel para que yo sea sano. Y Jesús le dice, no te pregunté eso. Te pregunté que si quieres ser sano. Y así somos muchos de nosotros. Nos pasa muchas veces así. ¿Sí o no? A mí me ha pasado. ¿Sí? Me ha pasado que el Señor me pregunta algo y yo le salgo con otra cosa. No soy específico. No sé si a ti te pase, ¿verdad? Pero entonces en el diálogo le dice el paralítico, dice, mira, ahorita no me molestes, he tenido un mal día. Y Jesús le dice, has tenido un mal día de 38 años. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros hemos tenido malos días de mucho tiempo porque no hemos sido específicos en lo que pedimos o en lo que queremos. Y quizá nos ha faltado ser específicos con el Padre. ¿Sí? Entonces, creo, cuando Jesús llama a Pedro a caminar hasta él sobre las aguas, empezó a hundirse porque su fe era de un momento, no para todo el proceso. ¿Te das cuenta? Y es aquí donde necesitamos aplicarnos, ¿sí? Porque eh, 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 nuestro Señor le decía a las personas que sanaba, vete y no peques más, ¿sí? Porque es importante que después de obtener un milagro, estas personas cambiaran su estilo de vida y se convirtieran en personas de fe capaces de mantener el milagro que habían recibido, ¿sí? Así es que una vez que el Padre te ha bendecido, no puedes pecar porque algo peor puede venir, así que todos debemos estar, ¿verdad? Caminando, no experimentando una Semana Santa, sino teniendo una santidad en la semana, no tan solo en esta semana, sino en todas las semanas, ¿ok? Entonces, aquí es donde debemos demostrar que tenemos carácter y fe para ver cumplidas sus promesas y mantenerlas vivas. También es importante recordar hablar la promesa, no el problema. Diga conmigo, necesito hablar la promesa, no el problema. ¿Sí? Porque nos enfocamos más en el problema, que hablamos más del problema que de la promesa. ¿Sí? Romanos 4, 17 al 21 dice, ahorita te digo que dice Romanos 4 del 17 al 21 dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque habría creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que él promete. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a leer con una perspectiva distinta, no mecánicamente, y ser entendidos en lo que leemos. Dios habla de las cosas como si ya fueron, aunque tú aún no las ves. ¿Sí? Así le sucedió a Abraham, un hombre de fe. ¿Sí? Y aquí en esta escritura hay verbos interesantes. Por ejemplo,
los verbos de este pasaje, uno de ellos dice llegar a ser padre. Y si te das cuenta, está escrito en futuro. Pero cuando dice y se le había dicho, está en pasado. ¿Sí? Entonces, Dios le manda tener un hijo para hacer una nación grande. ¿A quién se le ocurriría? Digo, yo no se me hubiera ocurrido formar una nación con un par de viejitos ya estériles, con un par de viejitos guangos. A mí no se me hubiera ocurrido. Pero ¿sabes a quién se le ocurrió? ¿Sabes de quién fue idea? Del padre. Él se le ocurrió que un par de viejitos utilizarlos para empezar a formar una nación. ¿Sí? Entonces, Dios le manda a tener un hijo para hacer una nación grande y nadie podía creerlo porque Abraham ya tenía 90 y tantos años. ¿Sí? Entonces, el reto para Abraham no era ganar una guerra, no era conquistar una ciudad, ¿verdad? Quizá lograr algo que era mucho más fácil, pero lo que el Señor le manda era hacer algo naturalmente imposible, ¿sí? Sin embargo, Abraham, un anciano impotente, decrépito, creyó que podría engendrar en Sara, que era estéril. Y eso es lo que yo llamo tener fe para un proceso. Y de esa confianza nació Isaac, ¿verdad? Y con él todo el pueblo de Israel que ahora está disperso por todo el mundo. Sigue diciendo la escritura que la fe de Abraham no se debilitó nunca, por el contrario, se fortaleció. Esta es la temporada en que tú y yo debemos fortalecer nuestra fe. Amén. Porque Abraham incluso pensó que si lograba procrear, seguramente no tendría las fuerzas para ver crecer a su hijo, instruirlo y educarlo, ¿sí? Y este es el desafío para nosotros. Dice que creyó en su esperanza contra toda esperanza. Y en ese punto muchos de ustedes están, muchos de ustedes estamos en eso. Tenemos que empezar a tener esperanza contra esperanza. Nadie, ni su propio cuerpo estaba listo para ver el milagro. Sin embargo, él fue fiel y se mantuvo creyendo. Entonces, de igual manera, tú y yo debemos comportarnos, debemos fortalecer nuestra fe en esta temporada, una fe de tipo inquebrantable, incluso cuando otras personas, las circunstancias y hasta tu propia carne te diga es imposible. Pero convertirnos en hombres y mujeres de fe a veces va más allá de nuestros instantes milagrosos, porque requiere que afrontemos un proceso difícil en donde incluso estaremos solos. Amén. ¿Sí? Por eso, sin nada más que nuestra esperanza, que va a luchar contra toda esperanza adversa. Tal vez, ¿verdad? Con tal de ser merecedores de haber realizado el sueño de Dios en nuestras vidas, pero a veces la vida nos desilusiona, situaciones de la vida nos amargan, ¿verdad? Y a veces quedamos solos y pensamos que no tenemos apoyo de nadie. Quizás estés pasando por un desierto, por una temporada donde nadie te apoyó, donde estás luchando contra toda esperanza, ¿sí? Pero yo quiero decirte que esta semana algo va a pasar diferente, algo va a ser distinto. Esta semana, este Pesaj, ¿verdad? Tiene que ser diferente. ¿Y qué lo hace diferente? ¿Verdad? Lo hace diferente nuestra fe, ¿sí? Creo que en este tiempo el Padre desea que todo aquel que escuche el mensaje del Evangelio reciba al Cordero. Amén. Reciba al Cordero. Recuerden que hay un significado profético detrás de la Pascua y debemos permitir que esa Pascua en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Cuando tenemos tiempos inciertos, sean económicos, sean de salud, sean de lo que sea, necesitamos, ¿verdad? Permitir que por lo menos
que ese paso, esa Pascua impacte nuestras vidas. Amén. Pero esto es importante, que esta semana el Señor te va a dar estrategias, por eso tienes que tomar notas, tienes que tomar acción, porque una fe poderosa es la que hace algo, ¿sí? Que alguien busque, por favor, Jueces 5:11. Alguien que busque Jueces 5:11 y que me lo lea. Dice, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Ok, Sí, ¿qué significa eso? Lejos del ruido de los arqueros. Va a haber temporadas, quizá esta sea tu temporada, de aislarte del ruido del mundo, del ruido de la batalla, del ruido de los arqueros, del ruido de la rutina, y vas a tener que irte a los abrevaderos. ¿Qué hay en los abrevaderos? ¿Qué hay en los abrevaderos? Hay agua, y vas a tener que ir a las aguas que fluyen del río, del trono de Dios. Amén. Para que ahí vuelvas a escuchar las temporadas de victoria, las victorias que el Señor te ha dado, vuelvas a recordar que el Señor se ha levantado delante de ti para sacarte adelante, para defenderte, para vindicarte. Amén. Pero ¿dónde es? Lejos del ruido de los arqueros, lejos de la batalla, lejos de la rutina, lejos, ¿sí? Y es ahí en los abrevaderos donde tienes que tomar las aguas, agua tipo de la palabra. Amén. Entonces, eh, no te conformes con tener momentos de fe, ¿sí? Enfrenta el proceso, ten fe para el proceso y te puedas convertir en un hombre o una mujer de fe fortalecido, listo para recibir y mantener tu bendición. Los problemas deben fortalecernos, no debilitarnos, ¿sí? Tenemos que demostrar que estamos hechos de la materia prima de la que el Padre nos ha creado y afrontar los obstáculos con fe porque todo depende de ti y de la confianza que tengas en aquel que todo lo puede. Amén. El problema a veces no está en Dios, el problema está en nosotros. Recuerdo cuando Moisés y el pueblo ya estaban por un lado el mar y detrás venía el ejército, los egipcios. Y entonces Moisés empieza a clamar y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y le dice Moisés, pues una vara. Úsala, mijo. Usa la vara que te di. Usa la vara, papito, que te di. ¿Me entiendes? Y entonces el problema no estaba en Dios, está en lo que Él nos da. Tenemos que usar la vara. ¿Sí? ¿Qué era la vara? Símbolo de autoridad. ¿Qué nos ha dado hoy el Padre? Su palabra. Nos ha dado su espíritu. ¿Y de quién depende usarlos? Dios, a veces el Padre solamente se cruza de brazos y se te queda viendo y dice, a ver a qué horas, a ver a qué horas usa la palabra, a ver a qué horas usa mi nombre, a ver a qué horas usa las llaves del reino. ¿Me entiendes? Porque la solución está en lo que Él te ha dado, en lo que Él ya nos ha dado. Antes no había nombre de Jesús, antes no había Espíritu Santo, antes no había la sangre del Cordero, ¿sí? Pero hoy tenemos tantas llaves y tantas herramientas y armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, ¿sí? Entonces, por eso es importante, no te dejes vencer por tu primer problemita que te enfrentes.
lucha para levantar tu vida, tu familia, tu empresa, tu título, lo que sea, tu negocio, tu familia, tus hijos, no sé, ¿sí? Cuando vemos los partidos del Mundial de Fútbol, podemos ver lo que sucede cuando el pánico se apodera de la voluntad de los jugadores, ¿sí? Muchos equipos no saben manejar la presión de un empate o de un marcador desfavorable. Pierden la cabeza. Me gustó la final de la Copa Mundial pasada porque este negrito, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se pronuncia? Mbappé. Ya no recuerdo el apellido, pero cómo tenía la enjundia, iban perdiendo, empató. No, hombre, dio la vida ahí en el campo. Hasta iban perdiendo hasta que se fueron a penaltis. Dije, wow, esa es la actitud. Esa es la actitud que como hijos del rey debemos tener, ¿sí? Abraham se enfocó en lo que debía de hacer. No contaba con medicamentos que le dieran vigor, solamente contaba con la fe del Señor, ¿verdad? En la Biblia de las Américas, ¿verdad? Romanos 4:19 dice, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. A veces cuando contemplamos las circunstancias nos da miedo, ¿sí? Pero Abraham contempló su cuerpo y no dejó de creer. Si vas al médico y el resultado de un médico dice que tienes un temor canceroso, di con fe, no importa, por su herida ya fui sanado, ¿sí? Le creeré al Señor. Contempla la crisis sin debilitarte, ¿sí? Si te llama a la oficina del jefe y existe una alta probabilidad de que te despidan por intrigas, ya sabes cómo es linda la gente, ¿verdad? A veces hay gente tóxica, ¿verdad? Saludo a Diana Ubaque desde Colombia, ¿verdad? Tenemos que darle la cara al problema y decir, no importa, cuando Dios cierra una puerta, el Padre siempre me abrirá otra y saldré adelante, ¿sí? En la versión del lenguaje sencillo, la misma escritura de Romanos 4:19, él dice, y sabía que pronto moriría. Sin embargo, Abraham no se dejó atemorizar porque sabía que la nación que el Señor había prometido continuaría con su hijo, no con él. Y la Biblia, la versión Dios habla hoy, la dice, y la fe de Abraham no se debilitó aunque ya casi tenía 100 años de edad. Y se daba cuenta de que tanto él como Sara estaban casi muertos, demasiado viejos para tener hijos. ¿Sí? Abraham se daba cuenta del problema que significaba tener un hijo a esa edad, pero pensó en las posibilidades, no en las dificultades. Quiero decirte proféticamente que el Padre siempre está viendo lo que tú puedes ser, no lo que fuiste, no lo pecador y desgraciado que fuiste. El Padre siempre está viendo lo que tú puedes ser. Amén. Tú debes ver no las dificultades, debes ver las posibilidades, ¿sí? Tú también debes hablar soluciones, debes hablar la promesa, no ahogarte en los problemas. Tú y yo debemos hablar la promesa, ¿sí? Échale leña al fuego de la fe y no al fuego de la desesperación, ¿sí? Hay personas en casi 30 años de ministerio y por muchas naciones en las que he andado en esta función apostólica, hay personas que vienen a contarme varias veces el mismo problema y nunca proponen soluciones, solo quejas, solo quejas. Y esa actitud no es de mucha ayuda, porque debilita incluso a quienes tienen el ánimo para salir adelante, ¿sí? Por eso, en una pareja es de dos. Si uno no quiere y el otro sí quiere, no vas a poder avanzar mucho, ¿sí? No te dejes manipular por otras esperanzas contrarias a la tuya. Tenemos que creerle al Señor, contemplar el problema para afrontarlo. Otra versión de las escrituras, ¿verdad?
Dice que no se enflaqueció en fe, y otra más asegura porque su fe era robusta, no se preocupó, ¿verdad? Yo sé que nos han dicho que Abraham es el padre de nuestra fe, pero yo creo que en esta temporada nuestra fe tiene que ser robusta, sana y dispuesta a enfrentar los procesos difíciles que nos van a ayudar a crecer y ver todo lo que estamos esperando de parte del Señor. Amén. Lo que ya fue, lo que ya fue y será revelado. Vamos a buscar Apocalipsis 13:8 y dice, aquí déjame buscarlo aquí. Apocalipsis 13. No voy a hablar del anticristo ni de la bestia, porque cuando eso sea ya no vamos a estar aquí. Tenemos que enseñar y predicar el reino, ¿verdad? Consejo para mis consiervos pastores. Dice, y adoraron, aquí está, a la bestia, a todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Anota eso, no lo primero. Que pertenecen al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Sí? Dice, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y quiero que notes algo interesante. Aquí se habla del Cordero inmolado, sacrificado, desde el principio, cuando todos sabemos que sucedió siglos después, ¿sí o no? Sí tiene sentido eso, ¿verdad? Y quiero que aquí me pongas atención. Dios habla en pasado cuando se refiere a nuestro futuro, porque todo lo ha hecho y solamente falta que nos sea revelado. Amén. O sea, ya todo está escrito en la Biblia. Ya no podemos presumir y adular, oh, yo tengo la última revelación. No, ya todo está ahí. Se te necesita revelar a ti. Necesitas un rema de parte del Espíritu Santo, pero ya todo está ahí la palabra. ¿Sí? Abraham le dijo, te he puesto por padre porque ya lo había hecho, aunque faltaba que él se esforzara y confiara para llegar a ser lo que Dios aseguraba. ¿Sí me entiendes? O sea, dice la escritura que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Vuelvo a insistir, el Padre ya nos ha dado herramientas, nos ha dado las llaves del reino, nos ha dado su palabra, el nombre de Jesús, nos ha dado Espíritu Santo, nos ha dado sus dones. Él ya ha hablado de acuerdo a sus diseños, Él ya ha hablado todo lo que tú y yo podemos ser en Cristo. ¿Qué es lo que falta? ¿Sí? Que lo tomemos, que caminemos en eso que el Padre nos ha revelado. ¿Ok? Que nos tenemos que esforzar y confiar para llegar a lo que Dios ya aseguró. Incluso le cambia de nombre a Abraham, que significa padre enaltecido, honrado, porque no podía ser un padre exaltado si no tenía hijos. Entonces le nombró a Abraham, que significa, ya sabemos todos qué significa, padre de muchos, muchedumbre de gentes, y de esta forma se cumpliría lo que él había prometido. Entonces tú y yo, si fortalecemos nuestra fe en esta temporada, vamos a creer y hacer todo lo que Dios ya ha dicho, todo lo que Él ya ha obrado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer otro pasaje, Isaías 53. Isaías 53, versos 4 y 5. A mí me gusta mucho leer la NTV, pero compararla con otras versiones. ¿Verdad? Dice, profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó,
Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Sí? Aquí vemos al profeta Isaías hablando en pasado, como si ya todo estuviera hecho, pero se refería a lo que iba a suceder siglos después, cuando naciera Jesús. Amén. La palabra dice que por sus llagas fuimos curados. No dice seremos curados. Fuimos curados. Porque nuestro Señor ya nos dio la sanidad con su sacrificio. ¿Te das cuenta? Entonces, nos tenemos que esforzar en la fe para ver hoy lo que ya sucedió en el pasado. Déjame decirte que Jesús, en los tiempos de Jesús y los discípulos, no les hablaron del Nuevo Testamento porque no estaba escrito nada del Nuevo Testamento. Siempre les hablaron de lo que ya había acontecido, de lo que ya tenían escrito. ¿Sí? Ahora, creeré que soy sano cuando yo vea este resultado del examen médico que me dice que estoy enfermo. Hace 10 años fuimos a África. Fuimos a África, Guinea Ecuatorial, con Dago, con Fred, con Sherry, fuimos todo el equipo, ¿verdad? Regresando, pasé por mi esposa para irnos a Cuba y regresando de Cuba, eh, me empecé a ver mal de los intestinos, me vi muy mal, al punto de que el doctor dijo, voy a tener que cortarle el intestino y ponerle una bolsita de por vida, ¿sí? Y bueno, pues estuve 15 días en el hospital, me querían poner en cuarentena porque estuve en África, en Cuba, y me hicieron miles de exámenes hasta que mi esposa desesperada pues me sacó de ese hospital, me llevó con un particular y ya me dijo, mire, lo más seguro es que usted tenga divertículos. Divertículos son unas bombitas en el intestino que si se te revientan, te tienen que cortar el intestino como 5 metros, 4 metros y traer tu bolsita de por vida. ¿Sí? Oramos, estuve convaleciente el resto del año, esa temporada, y en los exámenes fueron muy complicados, muy difíciles, pero pudimos orar con el doctor. El doctor me dijo, oiga, ¿usted cree en Dios? Digo, sí, yo creo en Dios. Y le digo, ¿usted, doctor, cree en Dios? Y me dice, sí, yo creo también en Dios. Digo, ¿qué le parece, doctor, si oramos aquí en su consultorio, 10 pisos arriba de un edificio? Oramos el doctor, mi esposa y yo, y le pedimos al Padre que lo use a usted para sanarme, ¿verdad? Y me pongo en sus manos. Y sí, así lo hicimos, me metí al proceso, o sea, tuve que tener fe para el proceso, ¿verdad? Y finalmente, pues pasó el proceso y en el último examen fue muy doloroso, muy complicado. Y le digo al director del laboratorio, ¿sabe qué? Ya estoy enojado, estoy molesto, ya me voy a ir. Dice, espérese, le tengo buenas noticias. No tiene nada, no tiene nada. Le digo, deme rápido el examen, se lo voy a llevar a mi médico, porque el examen médico es la evidencia de que el padre me había sanado. Se lo llevé, me dijo el doctor, increíble, no lo puedo creer. Le digo, ¿se acuerda que oramos? Dice, sí, sí, me acuerdo que oramos, pero esto es increíble. Bueno, pues aquí estamos, todavía dando lata, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿sí? Que el plan perfecto de Dios en tu vida, escúchame, el plan de Dios perfecto para tu vida ya fue ejecutado, pero será revelado a tu vida cuando creas, cuando tú creas. Porque ¿qué dice Marcos 9:23? Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor primero ejecuta y luego te lo revela si tú eres capaz de escucharle. Por eso mi consejo es que te vayas lejos de los arqueros, que te vayas a los abrevaderos, ¿sí?
para que tú puedas escuchar la voz del Señor. La fe es un misterio maravilloso, ¿verdad? Nos hace viajar en el tiempo para que luchemos por lo que ya Él nos ha concedido y lo vemos realizado a través de la fe, ¿sí? Primero te prospera y luego te lo revela si tú le crees. Esa es la fe que obra en aquellos que confiamos en su gracia, ¿sí? Tenemos que ser agradecidos con el Padre, todo lo que ya ha hecho en nuestra vida y que nos vamos a esforzar por verlo revelado tal como Él lo desea. Por eso hoy necesitamos caminar no bajo información bíblica, no bajo información de un mensaje de iglesia, sino bajo la revelación del Padre. Por eso el apóstol Pablo dijo, ruego al Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación, no de información. Amén. Aleluya. Así es que tengamos no tan solo fe para el momento, sino fe para el proceso. ¿Puedes decir eso conmigo? No tienes que abrir tu micrófono, solamente confiesa conmigo. Necesito fe no tan solo para el momento, sino para el proceso. ¿En qué proceso estás? No lo sé. Tú sí lo sabes. ¿En qué proceso estás? De sanidad, de finanzas, de deudas, de asuntos familiares, asuntos pendientes, asuntos, ¿sí? La semana pasada hablaba con una familia y le decía, ¿sabes el problema que hay en las iglesias hoy en día? Que muchos pastores te quieren hacer dependientes y codependientes del pastor y no de él. En muchas iglesias se estila hacer a la gente dependientes y codependientes de una iglesia y no de él. Y esto es solo para entendidos. Juan 3 dice que somos los amigos del novio. Esto es solo para pastores. Somos los amigos del novio. Y nos ha delegado la confianza para embellecer a su novia, ¿sí? Para, para embellecer a su novia. ¿Y qué más dice la escritura? Embellecerla y ataviarla. Pero luego, ¿sabes qué hacemos los pastores, los ministerios? Coqueteamos con una novia que no es nuestra, es de él. ¿Y eso cómo se llama? Adulterio. Tómala, papá, tómala, como decimos acá en México. Tómala, ¿sí? Oh, pastor, usted canta mejor que Marcos Witt. Estamos atrayendo los afectos de una novia descuidada. Oh, pastor, usted qué bonito profetiza. Y atraigo a la novia con mis dones, en lugar de atraerla y embellecerla a Jesús, que es el novio, la estoy tratando de atraer a mi reinito. Y eso no es reino. Eso es tu propio reino. ¿Sí? Entonces, sí, Dios, la iglesia es diseño de Dios, sí, es diseño de Jesús, pero somos los amigos del novio, que no se nos olvide. Y tan nos ha confiado a su novia para ataviarla y embellecerla para él. No es para mí, no es para... Cuando entendemos esto, entonces llevamos a la gente a depender de él y no de ti, pastor, no de tu ministerio, no de tu denominación. Amén. Ahorita saqué la espada apostólica, lo siento mucho. Se tenía, como decimos en México, se tenía que decir y se dijo. ¿Sí? Así es que, amados, si un pastor donde estás quiere controlarte y manipularte, huye, huye.
Huye de eso. Huye, encuentra una iglesia saludable, ¿verdad? El pastor tiene que ser un supervisor. Los pastores somos equipadores, no manipuladores ni controladores. La Biblia dice en Efesios 4 que somos equipadores para equipar a los santos para la obra del ministerio. Punto. Eso es todo. ¿Sí? Y lo que el Padre me ha dado está a tu servicio. Si lo que el Padre me ha dado te puede ayudar a ti, me doy por bien servido. Pero nunca me voy a enseñorear de ti y nunca te voy a manipular ni a controlar. Porque eres la novia del Cordero. Y yo no quiero estar en adulterio. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú ya has diseñado, has tendido los planes para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tus planes, tus diseños son de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Padre, quizá hemos tenido fe para un momento, quizá hemos tenido fe para un momento, pero Padre, ahora necesitamos fe para el proceso, para lo que sigue. Señor, danos esa fe. Padre, aumenta nuestra fe para ese proceso. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos. Gracias te damos porque tu palabra cuán buena llega a su tiempo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Padre. Oh, aleluya. Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias te damos. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Sondaraba, shindaraba, kondoro, sokotaraba. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias te damos, Padre. Adora ahí al Señor. Levanta un altar de adoración ahí donde estás, ahí en tu lugar. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Condoraba, shindaraba, candaraba, sacandaraba. Socondaraba, shikandaraba. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Gracias, gracias. Bendito seas, Pastor Omar.